¿Te has preguntado alguna vez por qué seguimos tropezando con la misma piedra una y otra vez a pesar de saber dónde está? Freud tiene una respuesta y va mucho más allá de la voluntad o la consciencia. En su texto, Recordar, repetir y reelaborar, escrito en 1914, nos ofrece una mirada profunda y revolucionaria sobre cómo el pasado se impone en nuestro presente, incluso sin que lo notemos. Este ensayo, breve pero denso, es uno de los pilares fundamentales del psicoanálisis clínico, especialmente en lo que respecta al trabajo terapéutico con la transferencia y los mecanismos de repetición inconscientes. Contexto de la obra. Freud escribe este texto durante la Primera Guerra Mundial, un momento crítico tanto a nivel histórico como personal. Es una época en la que el psicoanálisis está consolidándose como práctica clínica, y Freud necesita sistematizar su método. El ensayo forma parte de una serie de textos clínicos que escribe entre 1912 y 1917, pensados para los médicos que empezaban a practicar el nuevo método terapéutico. Recordar, repetir y reelaborar aparece publicado en la revista Imago y más adelante en las obras completas de Freud. Aunque tiene un formato técnico, está escrito con claridad suficiente para llegar más allá del ámbito médico. Habla de todos nosotros. ¿Qué plantea Freud en este texto? Desde el comienzo, Freud nos propone una reflexión crucial. No se puede superar una neurosis sin volver a atravesarla. Y con eso, nos sitúa en el corazón de la experiencia psicoanalítica. El texto parte del problema clínico de por qué, en la terapia, los pacientes no simplemente recuerdan lo reprimido, sino que, muchas veces, lo repiten. Veamos a qué se refiere Freud con recordar, el ideal terapéutico. Freud señala que el objetivo inicial del tratamiento es ayudar al paciente a recordar lo olvidado, a traer a la consciencia aquello que ha sido reprimido en el inconsciente. Este es el legado del primer psicoanálisis, el que nació con la técnica de la catarsis junto a Joseph Breuer. La idea era, si el paciente podía recordar el trauma, lo superaría. Pero Freud pronto se da cuenta de que recordar no es tan sencillo. El paciente no recuerda directamente las escenas reprimidas. El paciente no recuerda nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. Y aquí aparece el segundo eje del texto, la repetición. Repetir, el retorno del pasado como presente. Lo reprimido no se queda enterrado sin hacer ruido. En cambio, retorna, pero no como un recuerdo claro, sino como una repetición inconsciente en la vida del paciente y, sobre todo, en la relación con el analista. Freud lo llama la compulsión de repetición y lo describe como una especie de destino interno que nos hace revivir el pasado sin saberlo. Freud decía, el paciente revive en la transferencia todos los síntomas y todos los impulsos afectivos que surgen de las emociones reprimidas. Las revive sin saber que son repeticiones. Es decir, el consultorio se convierte en un escenario donde se actúan los conflictos antiguos, como si el analista fuera una figura del pasado. Esta es la transferencia, y Freud la considera un instrumento clínico imprescindible. El tercer paso, reelaborar, el trabajo de la cura. El tercer momento, la reelaboración, es el más largo y difícil. No basta con recordar ni identificar una repetición. El paciente debe trabajar activamente con ese material, tolerar la angustia que genera y aprender a darle un nuevo sentido. Es ahí donde se produce el verdadero cambio. Freud afirma, el paciente debe dejarse ganar por la compulsión de repetición, pero con la condición de que, en vez de sucumbir a ella,
llegue a dominarla. La reelaboración es una especie de digestión psíquica. Es el momento en que el análisis ya no es solo descubrimiento, sino también transformación. ¿Cuáles fueron las aportaciones clave del texto? 1. La transferencia como motor del tratamiento. Freud consolida la idea de que la cura se produce en la transferencia, no solamente en la rememoración de eventos pasados. 2. La compulsión de repetición como estructura. Lo inconsciente no es solo lo olvidado, sino lo que se repite sin ser advertido. 3. La técnica psicoanalítica. Freud explica que el analista debe mantenerse neutral frente a la transferencia, permitiendo que el paciente repita para luego trabajar con ello. Esto redefine la práctica clínica. 4. El tiempo en análisis. Se introduce la noción de que el pasado se hace presente y que el trabajo terapéutico no es lineal, sino que implica ir y volver sobre el mismo punto con nuevas herramientas. ¿Qué impacto tuvo esta obra en su época y cuál es su vigencia actual? En 1914, el mundo estaba sumido en el caos de la guerra. La idea de que el pasado retorna y se impone al presente tenía una fuerte resonancia cultural. Muchos soldados regresaban del frente con lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático. Freud ofrece aquí una clave para entender estos fenómenos. No basta con querer olvidar, hay que atravesar el dolor con herramientas simbólicas. Pero su influencia va mucho más allá del campo clínico. La teoría de la repetición ha marcado profundamente la literatura, el cine, la filosofía y la pedagogía. Desde las novelas de Proust hasta las películas de Christopher Nolan, la idea de un pasado que se repite, que nos persigue, que necesita ser elaborado, está en el centro de muchas narrativas contemporáneas. Hoy, en un mundo atravesado por traumas sociales, personales y colectivos, la propuesta freudiana sigue siendo fundamental. No sanamos por evitar el pasado, sino por enfrentarlo. Además, el texto anticipa muchos desarrollos posteriores del psicoanálisis, desde la pulsión de muerte hasta las elaboraciones de Lacan sobre el deseo y la repetición. Es, sin exagerar, uno de los textos más influyentes y lúcidos de Freud. Como él mismo decía, el paciente repite en vez de recordar, sin saber qué está repitiendo. ¿Por qué leer este texto hoy? Porque todos, en algún punto, nos descubrimos repitiendo patrones que nos hacen daño, relaciones que se parecen, errores que vuelven, caminos que ya habíamos transitado. Freud nos dice, eso no es azar, es inconsciente, y solo elaborándolo podemos liberarnos de su peso. En definitiva, recordar, repetir y reelaborar es mucho más que un texto clínico. Es una invitación a explorar nuestra historia interna con valentía. Freud nos da las herramientas para entender que repetir no es fracaso, sino una oportunidad de comprender. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.